¿Usted quiere pedirle amnistía a todos los candidatos? Tú organízame las citas, hombre. Te voy a un teléfono seguro para que estemos en comunicación. Y dígale a Chuleta que si no me da resultados, esta sociedad se va pa'l c... ¡Qué miedo, güey! Ya estás como muy grandecito como para que yo te tenga que enseñar a respetar a las mujeres, ¿no? ¡No! Tanto es tu afán por atrapar a ese tipo que te vale madres arriesgar mi vida. ¿Tú seguro no sabías que Gilberto andaba en cosas de narcos? No, patrón. Ya deja a Chipina quieta. Pues lo que sea que le haya hecho, murió con él. Si me hago con la gobernatura del estado, voy a impedir que los narcos se hagan con el estado. ¿Sabía que su trabajador trasegaba droga? No, yo no. Cuando se trata del bienestar del pueblo, la amistad pasa a un segundo término. Traidor, marioneta, hijo de papi. Mira, compa, la diferencia entre tú y yo es que soy narco. Tú eres político, así que me respetas. Y esto me lo quedo de recuerdo cuando veo. Su noviecita arepera me hizo quedar mal con el comandante Casasola. Y esto es lo que les va a pasar cuando quieran faltarme al respeto. Tu marido es una persona honesta y creo que es importante que nos unamos. Es un honor recibirlo, señor secretario. Le agradezco. El agente Colón y el agente Saldaña, ambos de la DEA. ¿Qué tengo que hacer para que entres en razón? ¿Hablar con el mismísimo Leonov? Si se quiere morir, A mí no me andes amenazando, Garañón. usted fue el que empezó. Que aguantar el envío de los paquetes, Ricaria. Por lo menos por un tiempo, ¿sí me entiendes? Eso no se puede, Diana. Ya no quiero seguir traficando, hombre. Estamos rindiendo un homenaje al excelentísimo comandante Valdés. Que de ser por mí y por mi gobierno, no pisaría tierra mexicana. Al parecer no se llevan nada bien usted y el presidente, ¿no, doctora? Créeme que a mí sí me importa mi país. Y si puedo hacer algo para que ningún otro imbécil se vuelva a sentar ahí donde usted se quiere sentar, lo voy a hacer. Me dijiste que eras de la DEA, ¿no? Sí, Ya. Entonces tú eres la gentita que se está revolcando con Aurelio. Considero que todos los aquí presentes tenemos un objetivo en común. Un país libre de corrupción, señor. Claro, por eso. ¿Es verdad que usted puso a Terán en Los Pinos? Yo no la traje aquí para que me entrevistara, Begoña, sino para saber si merece la silla presidencial. Luciana, ¿qué haces? voy a subir un álbum de mi narcoaventura. Ah, no, fantástica idea, ¿eh? Es exactamente lo que necesito para lanzar mi campaña. Que la PGR me acuse por vínculos con el narco. Dame esto. A ver, mamá, deja de estar de histérica. Bloquearon la señal. Qué horror, mejor me voy a cenar. No, pues ahí están todos. El presidente, el Colón, ¿cómo se llama ese pendejo? El secretario de Seguridad Pública, el Castillo. Y hasta las dos morritas de mi jefe. Nomás faltó el cabo, güey. Simón. Pues ahí mi jefe y la Corina van a tener que checar cómo termina ese guateque. Pero tú sigue tomando fotos de todo el mundo, güey. Que mi jefe quiere saber quién con quién está en esa mendiga embajada. Y eso escríbelo, güey, ¿Cómo ves? Las dos morrillas de mi jefe frente a frente. No les falta bailar a los hijas de su madre. ¿De dos se las echa tu jefe? Aguántame, luego te hablo, güey. Simón, ¿se te alborota la hormona o qué, güey? ¿Juntas o separadas? ¿No me invitas? A beber y hasta el infierno, mi reina. ¿Le heredaste la cachondería? Eso te lo voy a contestar si tú me contestas primero algo. ¿Cuántos años tienes o qué? 22. No, pues ya alcanzas el timbre, ¿verdad? Ya tienes edad para hacer lo que te dé la regalada gana, mi reina. Claro, cuando yo escuché hablar a los muchachos, pues no lo creía. Pero ya después yo vi al cabo y, sí, señor, usted está haciendo méritos, es todo un caballero y va a terminar conquistando a esa señora. ¡Salud! ¡Salud! Cuando le diga tío mío. No, es que es en serio, es que a una dama se conquista así, es que hay que ser elegante con las mujeres, mío. Es que ustedes no saben de eso, ustedes son muy bandidos, muy forajidos, una dama se conquista con elegancia. Y es lo que usted dice, mío.
Yo a esa mujer la voy a tener de rodillas, papá. Le voy a despelucar esa guacamaya, esa selva virgen. ¿Qué es esto? ¿De qué parte nos visitan de la India? ¿Qué es esta ricura? Y miren esto. Mi amor, arrodíllense que las voy a confesar. ¡Ricura! Está bien, morrita, pero aquí o qué? ¿Qué? Que si tienes edad suficiente para hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y pues tú y yo adultos, ni modo que te haga el feo. Nada más. No le vayas a decir a mi mamá. Va. Ni siquiera se me había ocurrido, fíjate. ¿Traes tu credencial de lector? Aquí está. Ya, muchas gracias. Miren, se pueden quedar mañana hasta la hora que quieran. Sí, no se preocupen, o sea, descansen tranquilos. Gracias. Oiga, nosotros nos vamos mañana. No queremos dar más papaya aquí. Lo mejor es irse. Y ustedes también deberían pensarlo. Ese garañón no es una buena persona. Muchas gracias de nuevo por todo lo que hicieron por mí. No, ¿de qué? Bueno, pues nos retiramos, vamos a descansar. Ustedes hagan lo mismo. Gracias. Gracias, Hasta buenas mañana. noches. ¿Y usted qué? ¿Fue que se me puso celosita o qué? Pilas, ¿no? Porque yo me estaba enamorando de usted. Pero después de oírla, esta noche, me terminé de enamorar. Ay, mentiroso. Ahora sí entiendo por qué todos los hombres se enamoran de usted así rapidito. ¿Por qué? Porque soy irresistible. ¿Cómo lo supo? Me deja demostrárselo. ¿Cómo? Ah, pues si se me adelanta, esto es como se lo demuestro. Que se quietica. Tengo una mejor idea. ¿Qué? Ven. Estás pensando en ella. ¿Te gusta? Bueno, no tengo por qué mentirte. Sí, es muy guapa. Y pues ella intuía ya que tú habías tenido algo con Javier. ¿De verdad lo crees así? Porque tú eres mi única experiencia en el amor. De verdad. La única persona que yo amo. Y tú también eres la única persona que yo amo. Y siempre vamos a estar juntas. ¿Qué pasó, comandante? ¿Por qué tan solo? No se está disfrutando la recepción. Sí, pero va a ser mejor esta noche cuando estemos tú y yo conversando en mi cama. A menos que hayas hecho planes para irte con Casilla. Uy, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que me revienta que ese joder crea que no me va a pagar por lo que me hizo. Así que te lo advierto. Dile que me la va a pagar de una manera u otra. Suéltame. ¿Me explico? ¿Cómo está, Valdés? ¿Lo están atendiendo bien? Yo creo que demasiado bien para mi gusto. ¿Y cómo está Raúl? ¿Sigue vivo? Sí. Vivo con salud al frente de la gloriosa revolución cubana, como le encomendó nuestro difunto comandante Fidel Castro, expresando la voluntad del pueblo cubano. Es que mucha risa ustedes, los que se dicen de izquierda, porque todo lo quieren solucionar enmarcándolo con palabras bonitas, ¿no? Hijos de la fregada. ¿Qué se piensan? ¿Que los demás latinoamericanos somos imbéciles o qué? Presidente. Parásitos es lo que son. ¿Qué van a hacer ahora que se caiga Venezuela? Porque va a caer. El caso Venezuela
vino a terminar de desprestigiar a los de izquierda como usted. Les recuerdo, Usted señores... se cree muy honesto, Terán. Muy eficaz en su gestión. ¿Eh? Como le acabo de decir hace ratito a la embajadora, usted está aquí porque ellas lo quisieron. Por apariencias, por diplomacia. Porque de ser por mí, no entra a mi país. Sí, eso lo sabemos. Tenemos muy claro quién es usted. Yo no sé, en los 60s, ¿qué estábamos pensando? Qué grave error haber financiado al Che y a Fidel para que hicieran de esa isla hermosa un burdel barato. Payaso. Cuidado. Relájate. Vámonos de aquí. No, todavía no. No es el momento. ¿O qué quieres que digan? Que el segundo en mando tiene la piel finita. Tranquilo. Esto no me está gustando nada, ¿eh? Solo Dios sabrá lo que el presidente le dijo a Valdés, pero miren nada más cómo está. Bueno, pero si se ve que la venezolana lo está calmando. Sí, pero Terán le ha podido decir cualquier cosa en ese estado. Corina, ¿qué tanto tú hablaste con la nueva agregada militar venezolana? Nada, solo le estaba preguntando algunas cosas de su país. Me intrigan. Pues dudo mucho que podamos encontrar algo ahí. Desde que el comandante eterno de la revolución sacó a la DEA de Venezuela, el país se volvió un paraíso para el narco. Todos los generales están involucrados. Todos. Sí, me imagino que no solo las altas esferas. No, en todo nivel. Pero tienes un punto, Corina. Valdría la pena investigar a Maldonado. Esa relación entre ella y Valdés puede ser muy peligrosa. Me encantas. Ay, pues no seré mi jefe. Pero bien que te está gustando, ¿a poco no? ¿Sabes qué? Ya vete. Tengo varias cosas que pensar y quiero resolverle a mi jefe. ¿Por qué mejor no pasamos la noche aquí o en tu recámara? Ya mejor cáele, morón, dale. O sea, estás corriendo. Simón, ¿te lo explico con manzanitas o qué? Órale, cáele. Pues yo quería agradecerles por la invitación que nos hicieron. Yo estoy muy agradecida y estoy segura que ella también. Me encantaría regresar a mi tierra, pero lo que hemos hecho aquí es mucho. Yo como doctora en la medicina he ayudado a mucha gente y Kashi como maestra también. Nada de lo que me dices te sirve si no estás viva. Descansar es tan importante como trabajar. Me ha costado trabajo, pero eso es muy cierto. Tienes razón, Rutila, pero esos desgraciados que... Casasola mantiene en equilibrio a Garañón. Pero eso no es garantía, Kashi. Garañón es un tipo muy peligroso. Es una lacra. Es demasiado peligroso. Póngale atención a la oferta, en serio. Cuando terminemos de comer nos vamos a ir, pero la oferta sigue en pie. Bueno, igual no estaría nada mal. ¿Te gustaría? Sí, claro que me gustaría. ¿Cómo no? Igual nos hacen falta unas vacaciones. Buenos días, ¿cómo les amaneció? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo durmieron? Yo, riquísimo. Relajada. Aunque pude haber dormido mejor. ¿Y usted, señora, descansó o qué? Ni que estuviera muerta. Mi mamá nunca puede dormir. Tiene que tomar pastillas. Demasiada información, ¿no, Luciana? Eso ya raya en la indiscreción. No se preocupe, señora, que aquí nadie va a publicar nada. No vaya a pensar la gente que usted tiene cargos de conciencia o algo por el estilo. No se ven que nomás estoy echándole carrillita, pues. Pues me van a tener que disculpar que no desayuné con ustedes, pero andaba arreglando todo el guateque, como verán. ¿Dónde está tu papá? Papá tiene cosas más importantes que hacer, señora. Pero ¿sabe qué? Apostamos a ver qué me iba a decir. Así que le pregunto de una vez, ¿no? Señora candidata, ¿usted está dispuesta a aceptar una amnistía? ¿A legalizar las drogas, pues? La inteligencia que me han hecho
Puede ser Alemania. Puede ser Colombia. Optimista. Tan optimista. Y puede estar otra vez Brasil. Que ese no puede faltar. Esos fueron los pronósticos del Cabito para este mundial. Así que ahí nos vemos, pues, cabrón.